Así que yo le di gracias a Dios porque yo soy de aquel por ciento que no tenía posibilidades. Yo soy de aquel por ciento que nadie esperaba nada bueno. De hecho, recuerdo que cuando estaba en tercer grado, comenzaron a hacer lo de los grupos más inteligentes y los menos inteligentes. Dividirlos entre 1, 2 y 3. Habían 2 grupos, iban a ser 3 grupos. Así que la maestra fue con todos los muchachos. Ok, este es el grupo 1. Y mencionó los nombres. Fulana, 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 fulana. Ustedes se quedan aquí. Los dejó. El grupo 2. Ok, el grupo 2, fulana, 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 fulana. Ustedes se quedan en este salón. Y me miró y me dijo, ¿yo no te llamé? No, no me has llamado. Y entonces en el grupo 3 eran las personas, ¿verdad?, de mejor promedio. Así que desde el principio ella no podía entender que yo pudiera estar en un grupo bueno por mis actitudes, ¿verdad?, por diferentes cosas. Pero qué bueno que el Señor no mira eso. Qué bueno que el Señor simplemente puede coger a uno y transformarlo y hacer lo que Él desee, si uno se lo permite, sin importar la edad, sin importar el tiempo, sin importar el género, sin importar la cultura, sin importar nada, sin importar lo que hayamos hecho. Ese es el caso de Saúl en el capítulo 8 del libro de 1 Samuel. Y yo me pregunto, yo me imagino que si yo les pregunto, ¿alguien se identifica con Saúl? Nadie se quiere identificar. Ahora les digo, ¿quién se identifica con el rey David? Oh, todo el mundo quiere ser David. Todo el mundo quiere tener el corazón conforme al de Dios. Todo el mundo quiere danzar para Dios, ¿verdad? La historia de Saúl no es una mala historia. De hecho, yo creo que es una historia hermosa en la que el Señor muestra su misericordia y muestra que sin uno merecerlo, Él puede tomarte si tú te dejas guiar y hacer proezas contigo. En ese capítulo 8, ¿verdad?, les voy a hacer la historia. Dice que Samuel, que era el profeta del pueblo, ya estaba mayor, estaba viejito ya. Así que él decidió poner a sus hijos para que gobernaran. Pero el pueblo entendía que los hijos no estaban haciendo lo que tenían que hacer, que no siguieron el ejemplo de su padre. Fíjate que a diferencia del profeta Elí, que fue el líder de Samuel, Elí sabía que sus hijos estaban haciendo las cosas mal porque la Biblia lo dice. Pero no es así con Samuel. No fue que Samuel no los corrigió. Entonces a veces uno piensa que puede hacer algo para dañar los hijos, que no hizo algo bien y se dañan, pero a veces uno no hace nada y se dañan. Son decisiones que toman. Y no fue tu culpa. Sucede. Samuel no tenía la culpa. El pueblo decide entonces que se les dé un rey. No que Dios los dirigiera, no que los dirigiera Samuel, sino querían tener un rey como todos los demás pueblos. ¿Y qué sucede? Dios empieza a decirles a ellos, ustedes pueden tener el rey si lo quieren, pero esto es lo que va a pasar. El rey les va a quitar el diezmo porque él necesita vivir. Los va a poner aquí, va a coger estos esclavos, va a mandarlos a los otros. O sea, hay una serie de repercusiones que ustedes nunca han vivido porque Dios ha sido quien los guía. Ese es el contexto en el que surge Saúl. Ese es el contexto. Saúl tenía unas características que los descalificaban. Saúl no se supone que hubiera sido rey. Habían características que estaba totalmente descalificado. Por ejemplo, Saúl venía de la tribu de Benjamín. Y eso está en 1 Samuel 9:1. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita, y él tenía un hijo que se llamaba Saúl. O sea, ahí todavía está hablando de Cis, el papá de Saúl. Saúl no tenía ningún tipo de mérito. Saúl venía de una tribu pequeña, cuando la profecía era que hubiera venido de la tribu de Judá, el rey, no de Benjamín. Así que ya Saúl tenía las de perder. No solamente eso, sino que venía de esa tribu, de la familia más pequeña todavía. Todavía familia más pequeña. Así que menos él pensaba que tenía oportunidad. Y fíjate que él estaba estableciendo que él venía de una tribu pequeña. Cómo el hecho de donde nosotros venimos afecta cómo nosotros nos vemos. Cuando yo voy a Guayama y yo digo que soy de Coamo y la gente no sabe dónde queda Coamo, de terror. ¿Por qué? Porque yo digo, mira, si Coamo es el tercer pueblo fundado. O sea, Coamo tiene una importancia histórica terrible. Coamo se creó para que las personas recibieran palabra de Dios. No había otra razón, no había otra necesidad.
y ellos no saben de dónde es Coamo. Así que como yo soy una cuameña bien orgullosa de ser cuameña, donde quiera que voy lo digo, pero esa mentalidad puede hacer que uno se empequeñezca, ¿verdad? Han habido reggaetoneros de Coamo que cuando salen por televisión dicen, no, yo soy de Cagua, yo soy de San Juan, de otros lugares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una percepción a veces que nos empequeñece pensando de dónde nosotros venimos. Pero hay otros que no, hay otros que hacemos la diferencia. Hay otros que sabemos que Dios nos puede sacar de donde quiera que estemos, nos puede levantar de cualquier lugar. De hecho, ese fue el caso de Jesús. ¿Saldrá algo bueno de allí? Decía la gente. Qué mejor que Jesús. Muchas de nuestras raíces tratan de determinar lo lejos que podemos llegar. Y no solamente es en cuestión de la iglesia, sino en cuestión de matrimonio. Hay personas que no creen posible que pueden estudiar. Hay personas que no creen posible tener un buen salario. Hay personas que no creen posible tener una casa propia. ¿Por qué? Porque vienen de una familia en la que esas cosas no se ven. Y entonces creen que jamás lo van a poder tener. En el verso 5 al 6 de 1 de Samuel 9, donde estamos, dice: cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: volvamos, porque quizás mi padre abandone la preocupación por las asnas y estará acongojado por nosotros. Y él le respondió: he aquí, hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá y quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendemos nuestro camino. Lo primero es que Saúl estaba envuelto en los negocios de su padre. Se habían extraviado unas asnas y entonces su papá lo había enviado a buscarlas. Así que era un hombre que estaba ocupado, estaba trabajando, ¿verdad? Estábamos compartiendo una prédica de Juan Carlos Harrigan y decía que Dios no usa vagos. Y lo podemos ver alrededor de la Biblia. Siempre están haciendo algo cuando Dios los llama. Siempre están haciendo algo. Así que él estaba envuelto en su trabajo y el sirviente, el criado, es el que le habla de Samuel. ¿Cómo es posible que él no supiera de Samuel si Samuel era el que estaba dirigiendo al pueblo? Posiblemente estaba tan ocupado que descuidó su vida espiritual. No sabía ni quién era el profeta, ni lo había visto, ni sabía que existía. El criado es el que le dice, mira. Así que eso es otra cosa que corre en contra de Saúl. Ni siquiera estaba atento a su vida espiritual. Pero esto a nosotros también nos sucede. Nosotros fácilmente podemos dejar los rencores en nuestro corazón. Nosotros fácilmente podemos dejar las cosas que Dios nos ha dicho. Mira, trabájate con esto, trabájate con lo otro. Nosotros podemos también hacer caso omiso porque tenemos mucho trabajo, porque tenemos muchas cosas que hacer y se nos olvida que somos extranjeros y peregrinos, que no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía es celestial. Pero eso tampoco lo descalificó. Si tú has pensado en algún momento que tú no eres una persona muy espiritual, que eso se lo dejamos a otros, Dios no te descalifica por eso. Dios te puede usar si tú quieres, si te atreves. En una de las iglesias más grandes del mundo comenzó un avivamiento porque el Señor empezó a bendecir a la gente y los bendijo tanto y tanto que ya los domingos ellos no sabían si irse en sus botes o ir al culto. ¿Ves? Porque están tan bendecidos que el tiempo no les da. Entonces es una lástima. Tal vez uno se acuerda de Dios ahora porque no tienes un bote o porque no tienes, ¿verdad?, muchísimas cosas, muchísimo dinero. Pero como decía Habacuc, yo voy a servir al Señor con lo que yo tenga. Si tengo, si no tengo, si hay o si no hay. Eso es una decisión del corazón. Eso es una decisión del corazón que la tomamos antes de ser bendecido, antes de seguir adelante. Yo decido que yo siempre te voy a servir. Yo recuerdo cuando el Señor me ministraba en aquellos tiempos que comenzó a inquietarme y en los devocionales yo me metía como debajo de la silla y lloraba y seguía ahí y yo le decía al Señor, pase lo que pase, yo te voy a seguir. Yo me voy a acordar de este momento en el que tú has tomado mi vida, en el que tú me estás restaurando, en el que tú estás haciendo tanto y yo nunca me voy a olvidar. Yo sé que voy a tener éxito, yo sé que voy a hacer muchas cosas, pero yo me voy a acordar que cuando yo no tuve nada, tú estuviste ahí. No hubo nadie, no hubo manos, no hubo ministración, no hubo fuegos artificiales, estuvo Dios ahí ministrando. El pastor Cash Luna dice que nuestro Padre le gusta vernos bien, aunque nos olvidemos de Él.
Y eso también lo vemos alrededor de la Biblia, cuando se habla de los leprosos. Sanó a 10 leprosos y regresaron ¿cuántos? 1. ¿Tú crees que Dios no sabía eso? Pero somos sus hijos. ¿Acaso nosotros no somos así como nuestros hijos? Preferimos verlos bien. Preferimos que estén bien aunque se olviden de nosotros. Así es el Señor. Lo que a veces la gente no sabe es que hay mayor bendición y que hay mayor virtud en permanecer cerca del Padre, que es otro tipo de experiencia. Pero si pasara, sabemos que como quiera Dios lo que quiere es que nosotros estemos bien. En 1 Samuel 10:5 lo voy a leer por aquí. Dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allí encontrarás una compañía de profetas que descendían de un lugar alto. Delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Cuando uno busca en el comentario bíblico Matthew Henry, dice que eso era como una escuela de profetas. Por eso es que estaban todos juntos profetizando a esa hora, bajando del lugar alto. O sea que si a Saúl le hubiera importado, había muchas herramientas para las que él se hubiera involucrado en lo que es la vida espiritual. Nosotros nos envolvemos tanto que pensamos que lo que Dios quiere para nosotros es una vida infeliz, una vida sacrificada y una vida ocupada. Me he encontrado con cantidad de personas que prefieren vivir con su cruz antes de rendirse al Señor. No porque si el Señor me mandó esto, yo puedo con esto. El Señor dice que oremos sin cesar. Dice que presentemos nuestras peticiones delante de Él. El Señor no te trajo a esta tierra para sufrir. Dice que vino a dar vida y vida en abundancia. Pero entonces nos preguntamos, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a complicar con una vida de exigencias cristianas y de exigencias ministeriales? ¿A ninguno le ha pasado por la mente? ¿Para qué yo me quiero complicar con el ministerio? ¿Para qué yo me quiero complicar congregándome? ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Porque solamente Dios nos promete salvación, gozo y paz. En todas las cosas que nosotros podamos hacer no vamos a encontrar eso. Salvación, gozo y paz, ¿verdad? Y sabemos que el gozo va más allá de cualquier circunstancia, de cualquier situación. Es algo que no se puede comprender, pero que nos fortalece. O sea que nosotros estamos diseñados para que nuestro tanque se mantenga lleno con el gozo de su salvación, para mantenernos fuertes. Dios promete una vida abundante y no hay otra forma de conseguirla. En todo el tiempo que yo llevo sirviéndole al Señor, que son 18 años, puedo decir que he tenido decepciones, puedo decir que he tenido momentos difíciles. Yo le decía al Señor, pero ¿por qué cuando uno está creciendo en la fe? Porque era lo que yo veía, ¿verdad? Desde mi ignorancia, yo le decía, ¿por qué cuando uno está creciendo es cuando más uno sufre? ¿Por qué es tan difícil? Y recuerdo que en ese momento yo tenía a Alejandro, bebé, era pero de cargar todavía. Y yo era tan celosa con él. Yo no quería que le pasara nada. Bendito, mis suegros sufrieron. Yo no quería que les pasara nada, pero bueno, que no lo tosieran, que no lo tocaran, nada. Yo quería cuidarlo, yo quería tenerlo perfecto. Y pues a veces en la congregación la gente lo cogía, pero entonces este muchacho lo va a coger y es un muchacho pues que no es muy cuidadoso, que se le caen las cosas, ¿verdad? Y como yo se lo doy a mi hijo y trato de pretender que no pasa nada. Se lo di para que lo cargara, le expliqué, para que no se sintiera mal y me quedé cerca. Y él se movía para allá, yo para acá. Y él para acá y yo para acá. Y entonces el Señor me ministraba, así como tú estás detrás de ese nene, cada vez que tú vas a la iglesia y cada vez que hay un líder cerca, yo estoy también pendiente de que nadie te deje caer. De que nadie te deje caer, yo estoy pendiente. Tú pensarás que no, él a lo mejor ni se dio cuenta, pero yo estaba ahí. Si pasaba algo, créeme que yo podía agarrar al muchacho rápido. Así es el Señor con nosotros. Así que los líderes son seres humanos que fallan, que se equivocan, pero realmente de todas las cosas, créanme, todas las cosas que yo he vivido en el ministerio, yo puedo ver el fruto hoy. Yo no morí en el proceso. Cada vez que yo decidí voy a seguir adelante, yo crecí. No morí en el proceso. Yo pude ver la mano de Dios, no me dejó en vergüenza. El Señor me llevaba a pasos acelerados. Yo no entendía por qué el Señor bendice a estas personas y a mí no, por qué conmigo es diferente. El Señor tenía un plan que yo no podía entender. El entrenamiento que el Señor tenía conmigo es distinto, ¿verdad? Como compartí el jueves, al punto de que mis compañeros de viaje, yo digo de viaje, esos que crecimos juntos en la fe,
Muchos de ellos se congregan, muchos están apartados, pero yo no, yo soy pastora. Y los que salieron de mí, los que yo pude discipular, los que estuvieron cerca, los que sufrieron conmigo, los que se sometieron, los que dieron la milla extra, en su mayoría son pastores hoy también. Le damos gloria a Dios por eso. Así que no abortemos nuestros procesos, ¿verdad? Yo sé que es difícil, yo lo he vivido, pero el Señor no te va a dejar caer. El Señor no te trae a un lugar para sufrir. El Señor no te trae a un lugar para perderte. El Señor te trae para hacerte crecer. La palabra dice que el hierro con hierro se afila. El hierro con hierro. Y David se ríe. Y un hombre con otro hombre, ¿verdad? David se ríe porque desde el principio él me lo dijo. El Señor me va a procesar contigo. Esa es una palabra cristiana para decir no te soporto, no, no puedo bregar. Pero en el camino David y yo nos hemos conocido y el Señor le ha puesto algo tan especial que cada vez que cantamos juntos la gente lo dice. Espérate, ustedes dos cuando están juntos ministrando es otra cosa. Así que eso también nos deja ver que cuando yo no me llevo con alguien al principio, es que hay un plan tan maravilloso que el enemigo trata desde el principio de abortarlo. Me pasaba con Liliana también, yo trataba de darle la vuelta a Liliana nada. Yo dije, ¿sabes qué? La dejo. Y ahora, uña y mugre. Así que cuando el Señor tiene algo grande contigo y te quiere juntar a otra persona, el enemigo va a tratar desde el principio de poner una raya, de que no se dé. La genealogía de Jesús, todas esas mujeres de la genealogía, en su mayoría estériles. ¿Y cuál era el plan? Que trajeran al Salvador. Cuando tú vienes a ver, eran estériles. Moisés, ¿cuál era el plan? Que fuera voz de Dios. Moisés era tartamudo. O sea, el enemigo desde el principio intenta acabar con los planes. El área de tu vida que tú entiendes que es lo más difícil, ahí es. Yo recuerdo que al principio yo era tan tímida. Cuando me decían, mira para que cantes, mira para que toques el piano. No, yo no me atrevo, nunca. Y cómo el Señor me ha ido transformando. Lo mismo va a hacer con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Otra cosa que tenemos de beneficio de estar en la iglesia, de congregarnos, de ser parte del ministerio, es que tenemos un crecimiento integral. Tú creces en todas las áreas de tu vida y eso es algo que no te das cuenta porque no estás afuera. Cuando tú compartes con gente de afuera, tú te preguntas ¿por qué critican tanto? ¿O por qué son tan negativos? Tú no te das cuenta que aquí dentro se está formando gente de fe, que no se nos permite hablar negativo, que constantemente tratamos de exhortarnos, no te preocupes, todo va a estar bien. La palabra dice que todo obra con un propósito. Nosotros crecemos aquí como seres humanos. Cuando salimos afuera tenemos más empatía, tratamos de hacer las cosas más correctamente. Son beneficios de tener una familia de fe. Son beneficios de seguir aquí. También aumentamos nuestra fe, que eso, ¿verdad? Es evidente, la fe viene por el oír. Así que mientras seguimos aquí aumentamos nuestra fe y desarrollamos la familia de la fe. Y eso para mí ha sido fundamental porque yo solamente tengo un lado de mi familia, pero desde los 13 años yo tengo una familia de la fe. Una familia de la fe en que yo encuentro a alguien que me puede asesorar, alguien que me puede enseñar a cocinar, alguien que me puede dar consejos, alguien que me alienta, alguien que me hace reír, alguien que tiene una palabra de Dios para mí cuando más yo lo necesito y cuando menos lo espero. Así que esos son beneficios de yo mantenerme en la casa de Dios, de yo mantenerme cerca del Señor. Aumenta mi fe, es otro beneficio como les dije, y entre esas cosas nosotros podemos experimentar cosas que son sobrenaturales, que en otro contexto hubieran sido imposibles. Cuando ya mi hijo estaba recuperado de todas sus cirugías y eso, que fueron 4 o 5, de momento él tiene una línea en la pipa y le salió una pelotita. Pues nada, empezó a crecer y yo me empecé a preocupar. Y mi oración al Señor, nadie lo sabía, pero mi oración fue: Señor, ¿cómo yo le digo a mi hijo que está empezando a gatear ahora que no puede hacerlo, que tiene que estar unos meses más en el hospital? ¿Cómo yo le explico que va a estar ahí en esa cama y no se puede mover de ahí? Nadie lo sabía porque para algunos puede ser una tontería, pero esa era mi preocupación. Así que me acuerdo que estábamos en el carro, hice esa oración y más adelante cada vez que lo abrazaba sentía como la pipa más grande, la bolita esa más grande, hasta que de repente se salió de su barriga, sola.
Ya nosotros habíamos ido al cirujano, el cirujano dijo hay que operar. Ya nosotros habíamos hecho la preadmisión, fue viernes, al lunes íbamos a subir a centro médico y en ese fin de semana se salió sola, para la gloria de Dios. Y como muchísimos testimonios. ¿Por qué? Porque al nosotros acercarnos a Dios tenemos unas posibilidades que el mundo no tiene. Cosas que tú no puedes entender, cosas que la gente no puede creer, Dios las hace posible, ¿verdad? Y así hay muchísimos testimonios que estoy segura que cada uno de ustedes también tiene sobre cómo Dios obra de maneras indescriptibles en la vida de nosotros. Financieramente también he tenido muchos milagros, pero la última que recuerdo que fue intencional fue que yo tenía un dinero, tenía $80 y yo los convertí en cambio, ¿verdad? Para poder ayudar con un cambio. Cuando se recoge al final, yo dije, ¿cuánto se hizo? Para mí se había hecho poco. Yo dije, pues está bien, deja los 80. Yo los necesitaba. Pero yo dije, no importa, los vamos a dejar y no importa. Esa misma tarde me llamaron, me invitaron a comer, me pusieron $80 en la mano. Increíble, yo no lo estaba esperando, yo no lo pedía, pero el Señor es así. Cuando uno siembra, uno va a recibir y eso es inevitable. Tú sabes que siempre que yo salgo con mis amigas, siempre pago. Yo siempre trato de pagar. Y en este último tiempo yo he dicho, ay Dios mío, como que no voy a tener tanto para pagar. Para mi sorpresa, todas las últimas veces ha sido, no, yo voy a pagar. No, yo voy a pagar porque tú pagaste la otra vez. Yo ni me acuerdo si pagué la última vez. No, pero yo voy a pagar ahora. Yo te voy a pagar esto, yo te pago lo otro. Ha sido increíble. Nunca me había sucedido, nunca. Pero le di gracias a Dios por eso. Todo lo que nosotros hacemos para Él, Él lo bendice, Él lo multiplica y Él no se queda con nada de nadie. Así que el dinero no asegura la paz ni la felicidad. Los estudios no aseguran un empleo. El trabajo no asegura finanzas. Pero Dios prometió que si clamas a Él, Él te va a responder. Eso está en Jeremías 33:3. Y a veces es lo menos que hacemos, ¿verdad? Clamar a Él. Clama a mí y yo te responderé. Hay un proverbio, el proverbio 3, del 5 al 8, lo voy a leer y me gustaría que pudiéramos escucharlo y que pudiéramos grabarlo en nuestro corazón. Proverbios 3, del 5 al 8. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces uno trata de ser prudente, no voy a hacer esto, no voy a bendecir, no voy a soltar, pero aquí dice, fíate de Jehová, confía en Él con todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo puedo ver dónde estoy hoy, pero yo no sé lo que va a pasar mañana. Si yo pongo a Dios en mi camino, Él sabe lo que va a pasar. Y Él va a enderezar mis veredas. Va a hacer que todo lo que yo haga de aquí en adelante sea en bendición, esté bien. Él te va a ayudar. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Y realmente esa siempre he sido yo, ¿verdad? Yo siempre, esto él me dice que yo pude haber sido abogada. Porque si yo voy a discutir, yo me aseguro de que yo voy a ganar el caso. Y siempre fui así, siempre tuve muchos problemas con eso, por ser así. Porque yo tengo la razón y vamos hasta las últimas consecuencias. Y en el caminar con Dios me he dado cuenta que no. Me he dado cuenta que no hay una sola forma de hacer las cosas. Me he dado cuenta que Dios sabe más que yo. Me he dado cuenta que a veces las personas tienen un punto según tu historia, según tu trayectoria. Aquí los hijos de Samuel estaban haciendo las cosas incorrectas, pero no quiere decir que Dios no estuviera pendiente del pueblo. Para mi mente es una limitación que ellos estuvieran haciendo las cosas mal, para Dios no. Entonces Dios me ha enseñado que a veces lo que yo tengo de frente no necesariamente es. Cuando el pueblo le dice a Samuel, queremos un rey, Samuel se molestó y dice que consultó al Señor, y eso es clave, consultó al Señor. ¿Por qué? Porque yo lo que puedo hacer es que me molesto primero y al final le pido a Dios que me ayude a hacerlo como yo quiero. Y me ha pasado en la vida. Pero ahora, no. Consulto al Señor. ¿Y sabes lo que le dice el Señor? No te han desechado a ti, me han desechado a mí. O sea que Samuel estaba sintiéndose rechazado porque él era el que estaba dirigiendo al pueblo y el pueblo ya no lo quería. Cuando nosotros clamamos a Él, cuando nosotros lo consultamos a Él, Él sana nuestro corazón. Dios le dio una palabra a Samuel y lo sanó.
Y eso es algo glorioso, eso es algo que no debemos dejar pasar. El último verso dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Tú quieres sanidad? Esta es la receta. ¿Tú quieres que tu cuerpo esté sano? Esa es la receta. Lo dice su palabra, Él no miente. Él es eterno, Él no cambia, Él no tiene acepción de persona. Así que esos son algunos de los beneficios por los que uno debe seguir buscando al Señor a pesar de las difíciles, a pesar de las situaciones, a pesar de los compromisos. Esos son algunos de los beneficios. Y si todavía no te consideras una persona espiritual, el Señor no tiene problema con eso. Como quiere, el Señor puede bendecirte. Una tercera cosa que estaba en contra de Saúl, es que Saúl no sentía que era capaz. En el capítulo 10, del verso 21 al 22, dice que él se escondió, ¿verdad? Viene Samuel, lo unge en secreto, y entonces cuando van a echar suertes delante del pueblo, que eso lo hacían, la suerte cae sobre la tribu de Benjamín, sobre la familia de Samuel, y ellos no ven a Saúl, no lo ven. Y le consultan a Dios, ¿dónde está Saúl? Saúl está allí detrás escondido. No se sentía capaz. ¿Cuántas veces yo no me he sentido capaz? ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido capaces de hacer los retos, de continuar con las cosas que la vida tiene para nosotros? ¿Cuántas veces nosotros tratamos de huir del llamado de Dios? 2 años estuve yo. 2 años que yo no era apartada, porque yo sabía que Dios era real y eso yo no lo puedo negar. Pero yo no quería hablarle de Dios a nadie, porque mi corazón estaba tan lastimado que yo no le hablaba a nadie. Como quiera, en ese tiempo hubo gente que se convirtió al Señor, de escucharme. El Señor se seguía glorificando. ¿Cuántas veces no hemos querido oír del llamado de Dios? ¿Cuántas veces lo hacemos cuando no nos comprometemos con los discipulados? ¿Cuántas veces hemos huido de querer crecer, verdad? ¿Cuántas veces huimos de los diezmos, de las ofrendas? ¿Cuántas veces huimos de servir a Dios, de la disciplina, de nuestro destino? Nos escondemos. Yo estaba hablando con mi esposo sobre algo que estaba viendo, un video de diezmos y ofrendas, y yo le decía, ¿sabes qué? Que sí, son para impulsar el reino de Dios, sí, es para que la iglesia continúe, pero mi compromiso es con Dios. Yo puedo decir, pues mira, no voy a aportar tanto porque hay mucha gente y pueden ayudar un poquito más, pero cuando yo, personalmente yo voy a sacar mi ofrenda y mi diezmo, yo no pienso esto es para la obra, esto es para aportar, no, yo pienso esto es para Dios. Esto es lo que yo tengo para Él. Yo nunca te voy a dar menos que esto. Esa siempre ha sido mi oración y Dios nunca me ha dejado en vergüenza. No por lo que haga, no por lo que deje de hacer, sino porque yo decidí que esto va a ser para Él y que yo le voy a dar lo mejor. Algo que me cueste. Siempre. Así que cuando nosotros decidimos salir de nuestro escondite, vamos a comenzar a echar mano de nuestro propósito. Cuando nosotros decidamos dejar atrás las excusas, cuando nosotros decidamos movernos por fe, ¿ustedes creen que habrá sido fácil para Abraham? Sal de aquí, vete para allá y en el camino te digo por dónde es que vamos. Debe haber sido difícil, él tenía de todo. Pero confió en el Señor. Sabía que el que le había prometido era fiel. Sabía que era fiel. Si vemos este panorama de todas las cosas que corrían en contra de Saúl, pues ¿para qué lo llama Dios? ¿Qué era lo que tenía entonces? Lo único que tenía es que dice que era guapo y que era más alto que los demás. Nada más. No era culpa de él que fuera guapo, no era culpa de él que fuera más alto que los demás, pero eso era lo que tenía. Así que Dios lo creó de esa forma. Dios lo hizo así. Nosotros pensamos que Dios va a guardar nuestro corazón, cuando la Biblia lo que dice es que lo guardes tú. Guarda tu corazón. No dice yo te lo voy a guardar, dámelo. No, guárdalo tú. Nosotros, cuando el Salmo, nosotros pensamos que simplemente Dios conoce, ¿verdad? Y eso lo he escuchado mucho, como que no, Dios conoce mi situación, Dios conoce. Cuando dice clama a mí, cuando dice ora sin cesar. Nosotros también tratamos de que Dios trabaje mi carácter. Señor, haz mi carácter más como el tuyo. Cuando la Biblia te exhorta a que tengas frutos dignos de arrepentimiento. Así que hay unas cosas que las hace Dios y hay otras cosas que las hago yo.
Y ahí es que está la diferencia. ¿Por qué personas que tienen un llamado, una palabra, un destino, algo tan grande, que vienen 7 arcángeles, te dan una palabra, te cae, levita? ¿Por qué personas así de momento pueden estar apartadas? ¿Por qué nunca hicieron nada? ¿Por qué nunca llegaron al ministerio? Porque la parte que le tocaba a ellos nunca se hizo. O sea que, y yo creo que nosotros lo que estamos haciendo es algo básico, ¿verdad? Yo soy líder del Ministerio de Adoración. Eso es algo para mí sencillo. Pero para yo llegar ahí, tal vez yo no me di cuenta en el momento, pero ahora echando para atrás la película, recuerdo que me encerraba en mi cuarto a orar, aunque sentía que la oración no salía del techo. Me ponía a leer la Biblia, trataba de aprender la Biblia, aprender, trataba de memorizarme los salmos, tal vez cuando otros estaban viendo televisión, tal vez cuando otros estaban divirtiéndose. Bregaba con personas en los ministerios, que es difícil, cuando otros simplemente estaban los viernes en la bolera recreándose. En la universidad estuve totalmente sola. ¿Sola? ¿Por qué? Porque yo no bebía, yo no podía salir con la gente, porque no teníamos temas de conversación. Pero en ese tiempo yo conocí al Señor. Ya en ese tiempo yo llevaba tiempo como líder de adoración. O sea que todo lo que ha pasado, cuando uno mira hacia atrás, hay una trayectoria, hay algo que tú tienes que haber hecho. Hay muchas veces en las que tú pudiste quitarte y no lo hiciste. Muchas veces. Hay que ser perseverante, hay que seguir caminando, hay que recordar la palabra que Dios nos dio. En algún momento viene una mujer y dice, Dios me mandó aquí a ayudarlo. Tremendo, porque si Dios te manda, tú sabes, vamos a todas. Y luego tuvo un malentendido y dice, yo me voy. Yo le digo, pero Dios te dijo que te fueras, porque si tú me dices, Dios te dijo, para mí eso es seriedad. Me dijo, no, pero no podemos así. O sea que cuando yo me siento bien y cuando yo me siento mal, yo tengo que ser fiel al pacto que yo hice. Si yo dije que yo vengo a ayudar, yo vengo a ayudar. Si yo dije que voy a estar aquí, yo voy a estar. Y antes de hacer todo eso, yo primero me mido. Yo pienso, tengo 2 niños, tengo un esposo, tengo un doctorado, tengo un trabajo. ¿Podré yo con la carga? ¿Podré yo con el ministerio? Si digo que sí, voy con todo. Voy con todo en el nombre de Jesús. El Señor me va a dar la fuerza, el Señor me va a dar la gratificación, el Señor me va a responder, el Señor me va a dar la estrategia y nunca me ha fallado, siempre me ha dado la estrategia. En esos 2 años que le dije que yo no hablaba del Señor, que yo estaba, yo no quería saber nada, yo simplemente asistía a la iglesia en silencio. En ese tiempo yo estaba molesta con el Señor porque yo sentía que el Señor no me había defendido. Yo pasé un proceso injusto y yo sentía que Dios no me defendió. Pues entonces no voy a hablar más nada. Yo seguía yendo a la iglesia normal y que Dios hiciera. ¿Por qué yo seguía yendo? Porque aunque yo estaba molesta, aunque yo estaba lastimada, donde está Dios, algo sucede. Algo sucede. ¿Tú sabes cómo Dios me sacó de ahí? Limpiando la iglesia. En aquel tiempo estábamos en Horacio, al lado de Horacio Pisa, y yo iba a limpiar la iglesia. Y en ese tiempo oraba, a veces no. Y Dios utilizó a una mujer que yo no sé cómo, pero de momento fue como si me hubieran sacado de debajo del agua. Como si de momento hubiera podido respirar otra vez. El Señor estaba tratando conmigo y me había puesto de nuevo en el campo de batalla. Me había sacado de allí. Así que siempre es importante que yo pueda escuchar palabra de Dios. Eso me va a bendecir. Me sienta molesta, me sienta feliz, me sienta deprimida, no tenga ganas, esté cansada. Donde está Dios, las cosas no se quedan igual. Siempre pasa algo, siempre hay un cambio. En el nombre de Jesús. Esas son algunas características, ¿verdad?, que tenía Saúl. Pero entonces hablemos de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios quiere hacer. Número 1, Dios prepara un lugar para que tú puedas estar seguro. Dios prepara un lugar para ti. Mira que se había desechado a Samuel. Samuel estaba dolido. Pero para que viniera el nuevo rey, que era Saúl, el Señor sanó a Samuel primero. El Señor sanó a Samuel, que era el que lo iba a ungir. Si no hubiera sucedido eso, posiblemente lo hubiera lastimado. Pero el Señor no te va a dejar caer. El Señor va a preparar el espacio para ti, como lo hizo con Adán y Eva. Preparó el lugar, el jardín primero y después lo llevó allí. El Señor prepara el espacio para ti. Ya les conté cómo fue que Dios lo sanó, ¿verdad? No te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Así el Señor lo sanó.
Hablamos de los líderes y hablamos de lo que podemos, ¿verdad?, suceder, pero que Dios siempre tiene el cuidado de nosotros. Dios nos permite conocer que Él es nuestro Padre y que está cerca. Dios siempre se encarga de las cosas que te preocupan. Él tenía una preocupación por las asnas de su padre. Lo habían enviado a buscarla. Así que cuando él se encuentra con Samuel, Samuel le dice, pues mira, vamos a comer, vamos a hacer esto. Y las asnas que se habían perdido ya las encontraron. Para que no tengas eso en tu mente. Me ha pasado muchísimas veces. Cuando vengo a la casa de Dios, tengo eso, tengo lo otro. Aquello que tenías pendiente ya se resolvió. De formas que yo no puedo entender. Pero cuando tú te encargas de las cosas de Dios, Él se encarga de las tuyas. De formas que posiblemente con mis fuerzas yo nunca lo hubiera podido lograr. En el verso 9-6 dice, el criado le dice, quizás Samuel nos dirá por qué emprendimos este camino. Fíjate que él ya se dio cuenta de que no se trataba de las asnas realmente, porque no las encontraron. Él se dio cuenta de que todo pasa con un propósito, de que todo pasa por una razón. Así que Dios siempre va a poner gente a tu lado que te oriente, que te ayude, que te dé algún consejo. Todo con cada uno de ustedes, que yo tengo una conversación, créeme, que yo abro un archivo y guardo todo. No, mira, tienes que tener cuidado con esto, me pasó esto, yo voy guardando. Esto es importante, esto es importante. Si vas a cocinar, trata de poner esto así, lo otro, esto es importante, lo guardo. ¿Por qué? Porque Dios me da las herramientas a diario a través de mis hermanos. Y cuando yo necesite echar mano de eso, las voy a tener ahí disponibles. Así que es importante, nunca menospreciemos de quién viene una palabra, nunca menospreciemos de quién viene un consejo. Nunca, porque el Señor usa lo que Él desee para bendecirnos. Dios nos mostrará lo que hay en el corazón. Este verso me gusta mucho, es 1 Samuel 9:19. Me gustaría que lo pudiéramos buscar. Dice, y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube de delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. ¿Cuántos pensábamos que nosotros conocemos todo lo que está en nuestro corazón? ¿Tú pensabas eso? Ok, y viste que no. Viste que sí, no, uno piensa como que sigue tu corazón, tú conoces tu corazón. No, Samuel le dice, yo te voy a enseñar todo lo que tienes en tu corazón. Hay gente que dice, yo no sé cómo esta persona pudo matar a esta otra. Y en algún momento yo aprendí, todos somos capaces de eso. Si Dios nos mostrara todo lo que hay en nuestro corazón, nos caemos para atrás. Samuel le dice, te voy a mostrar lo que hay en tu corazón. Y mira que el Señor nos trae esta palabra no para avergonzarnos, no para hacernos sentir mal, sino para darnos una oportunidad de que nosotros le abramos el corazón y que Él pueda limpiar todo lo que hay ahí, que Él pueda trabajar y que Él pueda hacer todo lo que tiene que hacer en nuestro interior. El Señor nos va a mostrar lo que hay en nuestro corazón. En Jeremías 17:9-10, lo pueden anotar, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y el fruto de sus obras. El Señor es el que conoce lo que hay en mi corazón. A veces uno se siente Wonder Woman, tú sientes como que yo soy la más que vivo en santidad, yo soy la más pura, ¿sabes? Yo no tengo problemas con nadie. Pero cuando estoy en privado, me doy cuenta de cosas que me avergüenzan. Yo digo, Señor, ¿pero por qué yo pensé esto? ¿Por qué yo soy tan carne puerca? Porque uno se queda como que, diache, no puedo creer que esto saliera de mí. No puedo creer que este comentario, no puedo creer que este pensamiento. Somos humanos. Pero cuando pasa eso, yo le doy gracias a Dios. Porque si yo lo puedo ver, es para sacarlo de ahí. Y continuamos con lo próximo. Mientras yo sea diligente y saque eso de ahí, continuamos con lo próximo. Así que Samuel se encargó de enseñarle a Saúl qué era lo que había en su corazón. Capítulo 10, verso 9. Samuel le da una serie de instrucciones a Saúl. Y luego que le explica todo lo que tiene que hacer, en el verso 9 dice, aconteció luego que al volver él,
la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Todavía no había pasado nada. Samuel le estaba explicando, vas a hacer esto, te vas a encontrar con esta gente, tienen 3 cabritos, tienen 2 panes, te van a dar 2 panes, luego te vas a encontrar con unos profetas. Le estaba dando las explicaciones y dice que tan pronto él le dio la espalda, Dios le cambió el corazón. Dios le cambió el corazón. Así que creo que se trata de la intención. Cuando Daniel hizo un ayuno, ¿verdad? El ángel que le dijo, tan pronto dispusiste tu corazón, salió la respuesta. Tan pronto tú dispones tu corazón a hacer lo que el Señor te ha mandado a hacer, el Señor te puede cambiar el corazón. Ayer me encontraba en un congreso y una de las exponentes y de las personas más influyentes en ese congreso, cuando yo empecé en el doctorado, me había hecho una mala jugada, como dicen. Me había hecho quedar mal y yo reprobé un curso por ese detalle. No me dijo que nos teníamos que reunir, no me dijo que tenía que ser inminente, ¿verdad? Tienes que reunirte este día, no me dio ningún tipo de información. Así que yo lo hice por mi cuenta y tenía que ser en grupo y pues me colgaron. Me colgaron porque el resto de los trabajos, aunque lo hicimos en grupo, ellas pasaron y yo no. Y eso fue hace años, Dios mío, yo llevo 7 años en el doctorado, como en el 2.º año. Ayer fue el congreso donde ella iba a estar presentando y yo fui. Y mami me dice, pero esa no fue la muchacha que te hizo esto y lo otro. Yo, sí, esa fue. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Me dice. Pues fíjate, yo creo que Dios puede cambiar el corazón a alguien así. Y yo creo que han habido tantas veces que yo he dañado gente sin quererlo, que yo me arrepiento ahora, que yo hubiera querido tener una oportunidad de demostrarle a las personas, ya yo no soy aquella persona. Y mami me dice, no, pero ella no era cristiana ya. Sí, tenía un ministerio de años, pero todos cometemos un error. Todos podemos tener una mala actitud. Todos podemos habernos levantado por el lado equivocado ese día. Todos podemos habernos levantado sin orar. Todos podemos haber sido taxi del diablo ese día. Pero yo creo que Dios nos da oportunidades y que Dios puede restaurar nuestro corazón. Y yo creo que de haber sido una persona que tal vez no era comprometida, Dios me puede cambiar y hacerme comprometida ahora. Que de haberme hecho una persona, que yo era una persona perezosa, que no quería orar, que no quería leer, Dios me puede hacer hacerlo. Que si yo era una persona que llegaba tarde, Dios me puede hacer que ahora yo quiera llegar temprano. Dios puede hacer un cambio en mi vida en cualquier momento. Cuando yo le digo sí, quiero hacerlo. Por eso no juzgo a nadie. Por eso no juzgo a nadie. Cuando veo personas que tal vez yo esperaba algo y no se da, están en proceso. Ya pronto el Señor hace algo. Hay algo allí de Dios y ya pronto Dios lo va a mover y va a hacer algo grande. Yo no me voy a meter con esa persona. Yo sé que Dios puede cambiarte el corazón de un momento a otro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios comenzó a hacer la obra y le cambia el corazón, pero ya Dios le había advertido. Dios siempre te va a decir lo que va a hacer contigo. Siempre te lo va a decir. Para que cuando llegue ese momento tú digas, es verdad. Cuando estaba repasando mi testimonio en estos días, recordé que en aquel tiempo siempre me decían, tú vas a tener un ministerio pastoral. Y yo no lo quiero. Yo quiero ser evangelista, yo quiero viajar, otras cosas, yo quiero ser misionera. No, vas a ser pastora. Y yo nunca. Eso fue en aquel momento. Jamás el Señor me volvió a hablar nada y de momento estoy aquí. O sea que el Señor te dice las cosas que tú vas a hacer, te prepara y ya después tú las vas a hacer. Si tú le dices sí, si tú le dices me atrevo, si tú le dices voy. Fíjate que Dios le cambió el corazón, pero después de eso Él se escondió. O sea que Dios nos da un impulso, Dios nos revoluciona, pero depende de mí mantener el impulso. Depende de mí mantenerme en movimiento. De momento Dios comienza a darme una revelación de la palabra que me pone a correr, que yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y de momento se me va bajando el ánimo. ¿Por qué? Porque yo no tengo un plan para mantenerme activa. Porque yo no he establecido unos horarios en los que yo puedo orar. Porque no he establecido como que no me voy a acostar hasta que no lea tantos capítulos de la Biblia. Dios te da un impulso, Dios te mueve, pero tú tienes que mantenerte en movimiento. Tienes que mantenerte en movimiento en el nombre de Jesús. Después de eso, cuando se encuentra con los profetas, en el capítulo 10, verso 10. ¿Cuándo es que tengo que decir ya estamos terminando?
tengo poca experiencia. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Cuando se habla ahí de profetizar, se está hablando, ¿verdad?, según comentarios bíblicos que pude encontrar, de una situación en la que hay alabanza, en la que uno empieza a declarar lo que ya Dios te ha dicho, pero que sale con alabanza, sale con gratitud. Eso era lo que se refería ahí como profetizar. Son declaraciones inspiradas por el Espíritu Santo. Así que ahí está la importancia de yo moverme en ambientes donde Dios se está moviendo. Si yo vengo y estamos en la adoración, lo mejor que yo puedo hacer es adorar también. No vaya a ser que venga el Espíritu Santo y yo esté ready para lo que venga. Lista para profetizar, lista para alabar, lista para recibir, lista para que Dios me cambie el corazón, lista para que Dios me transforme, lista para que Dios me impulse. Así que cada vez que tú vengas a la casa de Dios sin ganas, sin nada, yo tengo dos recetas para eso. Número 1, me arrodillo a orar como quiera. No tengo ganas de nada y se lo digo al Señor. No tengo ganas, me siento así, y termino adorando al Señor. Esa es mi receta número 1. Mi receta número 2, y esta es bien personal. Cuando yo estoy así, que no tengo fortaleza, yo me pego a alguien, literal, a alguien que yo sé que me puede bendecir. A alguien que está orando, a alguien que tiene palabra. Y a veces con un abrazo, con algo, yo sé que Dios puede provocar algo. Me pego a esa persona y yo sé que Dios me puede bendecir. Yo sé que Dios la puede inquietar y darme la palabra que yo necesito. Así que empiezo, como quien dice, a tocar puertas. A ver, ¿dónde está? Y el Señor me da una palabra y vuelve el aliento a mi vida. Así que eso es importante, lo puedes tomar en consideración. Después de tantas cosas que el Señor hizo con Samuel y con Saúl, que ya entonces comenzó a profetizar, que ya el Espíritu Santo vino sobre él, que ya Samuel lo había ungido para ser rey en privado, ¿sabes lo que sucedió? Cuando la gente lo vio profetizando, dijo: adiós, Saúl entre los profetas. Yo no entendía lo que quería decir esa expresión, pero esa expresión la hacen los judíos cuando quieren decir, cuando ven a alguien malo hacer cosas buenas, o cuando ven a alguien malo en compañía de gente buena. ¿Ves? Es como nosotros que decimos: dime con quién andas y te diré quién eres. Pues ellos se extrañan a Dios. Este hombre con profetas no puede ser. Así que después de que Dios te da un llamado, después de que Dios te bendice, lo que viene es la crítica. Y eso no es lo que esperamos. Lo que esperamos es invitaciones a predicar, lo que esperamos es milagros, viajes misioneros. Viene la crítica. ¿Sabes por qué? Porque después de que Dios te dé una bendición tan grande, tú tienes que afilar el hacha. Eso del hacha, ¿verdad? Si tú le sigues dando golpes, tú le puedes dar todos los golpes que tú quieras a los árboles y vas a tumbar árboles. Pero si tú no sacas un tiempo para afilarla, vas a gastar demasiado esfuerzo, demasiada fuerza, te vas a lastimar. Vas a ir reduciendo hasta que ya no puedas hacer casi. Cada vez que viene algo tremendo del Señor, tenemos que afilar el hacha. Cada vez que el Señor me da una victoria grande, yo sé que tengo que volver a sus pies. Que si estaba orando una cantidad, yo voy a ir más. Que si yo estaba honrando a una persona, yo voy a ir más. Yo voy a hacer más todavía. Yo voy a afilar mi hacha en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que el último verso, en el 10:27, nos dice cómo Saúl trabajó con eso. Ya Dios había transformado su corazón, ya había venido el Espíritu Santo sobre él, ¿verdad? Como lo dice aquí, había venido el poder de Dios sobre él. En el verso 27 dice: pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Y ese disimuló, cuando voy a buscar en los estudios, lo que quiere decir es que los ignoró. Los ignoró. Aquí donde ustedes me ven, muchas veces por mi edad, cuando era más joven, muchas veces me menospreciaban, muchísimas veces. Pero ¿sabes qué? Que eso a mí me alegraba, porque cada vez que te hacen eso, Dios te va exaltando y te va exaltando. Así que recuerdo en un campamento de jóvenes que me trataban mal. O sea, como que avanza, sal de las bañeras y haz esto y todo el tiempo. Y ese acoso conmigo todo el tiempo. Yo venía de otra iglesia y ellas eran de allí. Y ese viernes en la noche, cuando me toca ministrar con el grupo de adoración que dirigía, ellas me pedían perdón. Como que discúlpanos porque no sabíamos que tú eras líder. No, pero es que uno trata bien a cualquiera.
No importa la posición, uno se supone que sea buen ser humano con todo el mundo. Posteriormente me invitaron a ministrar en congresos de mujeres porque no había mujeres músicos. Así que ellas dijeron, pues vamos a orar a las 5 de la mañana para entonces seguir con el retiro. Pues a las 5 de la mañana yo estaba allí de pie. Cuando voy a orar con ellas, que son las guerreras, intercesoras del Señor, me dicen, no tienes que levantarte, ¿qué haces aquí? Ustedes me invitaron a mí. Yo podría estar en mi casa durmiendo. Si esa hubiera sido mi actitud, hubiera cancelado el propósito de Dios. ¿Sabes lo que hice? Me senté a leer la palabra y decía en Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en todo. En todo. Y el Señor me confortó con esa palabra. Cuando tuvimos el tiempo de devocional, se manifestó la presencia de Dios de una forma impresionante. Pero yo podía haberme dejado herir por eso. Yo estoy haciéndoles un favor y mira cómo me están hablando. Pero yo no escojo esa actitud, yo escojo la de Cristo. Yo voy a ser ejemplo en todo. Cuando vienen este tipo de comentarios a nuestra vida, nosotros tenemos que pensar, número uno, que las cosas las tomamos de quien vengan. De quien vengan. Si eso lo habló el Señor, gloria a Dios. Si no, si me detiene, si va en contra de mi propósito, si me desanima, si me hace sentir triste, si me hace considerar quitarme, no lo voy a tomar en cuenta. Nosotros también tenemos que seleccionar nuestras batallas. Y eso lo aprendí con mi suegra y es algo que tengo aquí. Las batallas hay que seleccionarlas. Yo no me puedo enredar con todo lo que veo tratando de resolver el mundo, no. Yo voy a guardar mis energías, yo voy a guardar mis fuerzas para las cosas que valen la pena. Si la gente me quiere criticar, si la gente me quiere menospreciar, no hay ningún problema. Eso para mí no tiene ningún tipo de validez. Yo sé lo que Dios ha dicho y a eso es a lo que me dirijo. Me ha pasado también que como casi siempre todos los músicos son varones y yo soy la única nena, cuando venían otros grupos se comunicaban con el baterista. No, pues me dices a mí lo que tenemos que hacer, la líder soy yo. Pero no, tú vas a hablar con él y entonces yo tenía que ir allá y entonces él comunicarse con ellos. Eso a mí no me desanima. No me desanima para nada. Así que cada vez que sucede eso, yo hago lo mismo que hacía Saúl, lo ignoro, no importa. Los apóstoles decían, qué privilegio que nos hayan metido presos, que nos hayan hecho pasar por tantas cosas por amor a Cristo. Así yo le digo también, qué privilegio, gracias, porque cada vez que me hacen un desplante, yo sé que Dios está preparando algo para mí. Gracias, Jesús. No le dio la importancia, no le dio el crédito. No te arriesgues a detener el crecimiento espiritual. No permitas que se apodere de ti la amargura y que tu alabanza se opaque. Si no se puede trabajar ignorando, haz como hizo Samuel. Ve delante de Dios y Dios te va a pasar un bálsamo en el corazón y te va a sanar y te va a restaurar. La historia de Saúl es una historia hermosa, realmente muestra el favor de Dios, la misericordia, muestra que yo no tengo que esforzarme tanto porque Dios hace todo por mí. Dios me escoge, Dios me capacita, Dios me envía, Dios me pone en gracia. Yo solamente tengo que resistir, yo solamente tengo que permanecer firme. Así que todo, ¿verdad? Más adelante vamos a ver el final de esta historia. Pero por hoy quería que pudiéramos ver el principio de esta historia. Muchos comenzamos bien, con el pie derecho, muchos tenemos muchos principios, pero a veces no terminamos, tenemos pocos finales. Y yo creo que esto es una mañana en el que si el Señor ha tocado tu corazón, es un momento para que tú le digas al Señor, estoy aquí, tengo una segunda oportunidad y la quiero aprovechar. Tal vez no he vivido la vida que tú diseñaste para mí. Tal vez estoy pasando por momentos difíciles, no me siento a gusto, no estoy cómodo, me siento mal, necesito ayuda, necesito restauración, necesito que pases tu bálsamo en mi corazón. Les pido que nos podamos poner de pie. Si tú entiendes que el Señor ha tocado tu corazón, te pido que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás. En Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a nosotros. Y yo creo que el Señor se ha acercado a nosotros en esta mañana. Yo creo que a veces perdemos tiempo tratando de ahorrar tiempo en otras cosas, en trabajo, en cosas del hogar, en mil cosas distintas. Pero en esta mañana yo te pido que te puedas tomar unos minutos simplemente para cerrar tus ojos ahí donde estás y pedirle al Señor que te muestre lo que hay en tu corazón.
si hay dolor en mi corazón, si hay amargura en mi corazón. Créeme que muchas veces he sentido que estoy bien y cuando hago el ejercicio y le pido al Señor, escudriñame, encuentro cosas que no me hacen bien, encuentro cosas que quiero descartar. El Señor nos abre sus brazos en esta mañana, nunca los ha cerrado, nunca los ha cerrado. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que hayamos hecho, pase lo que pase, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el futuro, ni ninguna cosa creada nos separa de su amor. Así que te pido que ahí donde tú estás, tú mismo puedas hacer esta oración. Dice que Saúl llegó donde estaban los profetas, pero nadie profetizó por él. Dice que él comenzó a profetizar. Si tú realmente quieres que Dios toque tu corazón, si tú realmente quieres comenzar a vivir una vida abundante, una vida victoriosa, si tú necesitas calcular tu tiempo para ajustarte a lo que Dios tiene para ti, este es el momento de tomar la determinación. Tan pronto Saúl decidió en su corazón hacerlo, Dios le cambió el corazón. Tan pronto lo decidió. Y dice que todas las demás cosas le acontecieron. Tan pronto decidió en su corazón. Que no te detenga el tiempo, que no te detenga la edad, que no te detenga el género, que no te detengan las condiciones de salud, que no te detenga nada. El Señor todavía tiene un propósito contigo, que es mucho más grande de lo que estás viviendo ahora. Y te va a dar las fuerzas para continuar. Te va a preparar, te va a enviar, te va a hacer feliz. Te va a hacer feliz. Si alguien necesita oración, se pueden acercar al altar mientras oramos. Padre, no hay otro como tú. No hay otro como tú, Señor. Tú siempre sabes cómo tocar nuestro corazón. Tú siempre sabes cómo avivar nuestra vida, Señor. Tú siempre sabes, Señor, cómo tratarnos con amor, cómo darnos esperanza, cómo capacitarnos, Señor. Tú eres el mismo que nos llamó. Tú eres el mismo que nos envió. Y estamos hoy aquí, pero estamos de pie. Es gracias a ti. Es gracias a ti. No hay otro como tú. Si todavía seguimos dando la pelea, si todavía seguimos en pie de lucha, es que algo tú tienes conmigo que es más fuerte que yo, que es más fuerte que mis circunstancias, que es más fuerte que mis fuerzas, que no lo puedo resistir, que me persigue, que no me deja. Eres tú buscándome, eres tú haciendo todos los esfuerzos posibles para que yo pueda estar cerca de ti. Y te doy gracias por eso y te bendigo. Padre, gracias por mis hermanos, Señor. Gracias porque tú estás en medio nuestro. Gracias porque tú eres bueno. Porque no hay otro como tú. No hay otro como tú. Te pido, iglesia, que te puedas mantener ahí en comunión. Y que así como hizo Saúl, que tú puedas comenzar a profetizar en tu propia vida. Comienza a recordar la palabra que el Señor ya te ha dado. Que el Señor te había hablado, la palabra que te cautivó, la palabra que tú dijiste, yo lo creo, yo voy a correr con eso. Que las situaciones no la puedan opacar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, comienza a declarar esa palabra sobre ti, comienza a darle gracias a Dios por haberte cuidado, por haberte guardado. Que se escuche en el cielo, comienza a hablar sobre ti, Señor. Tú me dijiste de un ministerio de sanidad, de liberación. Tú me dijiste de liderazgo. Tú me dijiste que yo iría, que tendría tu apoyo, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro que esa palabra que el Señor declaró sobre tu vida, tú comienzas a traerla a su memoria. Comienzas a traer la memoria que todas las experiencias que Dios te permitió vivir te han preparado para este momento. En el nombre de Jesús, comienza a darle gracias a Él. Comienza a darle alabanza a Él ahí donde estás. Ahí donde estás, dispón tu corazón. Dispón tu corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, comienza, haz un esfuerzo. Mira que se le dio palabra a Saúl, pero habían unas cosas que Dios las iba a hacer y había otras cosas que las tenía que hacer él.
Él tenía que profetizar, él tenía que escuchar palabra de Dios, él tenía que juntarse con aquellos profetas, él tenía que aceptar ese llamado, él tenía que permitir que se le mostrara lo que había en su corazón, él tenía que permitir que Dios transformara su corazón para poder continuar con lo próximo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, comienza a darle alabanza al Señor, comienza a darle alabanza al Señor. Si no has podido darle alabanza al Señor en este tiempo, posiblemente haya amargura en tu corazón. No dejes que se apodere la amargura de tu corazón. Comienza a darle simplemente gracias. Comienza simplemente a decirle Señor. Comienza simplemente a decirle te bendigo. Estoy aquí y es por ti, Señor. Hasta aquí tú me has traído. Tú no me has fallado, tú me has fortalecido, Señor. Tú haces todas las cosas nuevas. Yo te creo a ti. Tal vez me siento cansado ahora, tal vez me siento decaído.